¿Qué tal, estimados estudiantes? Sean bienvenidos a un video más de cálculo diferencial. En este video voy a explicar las derivadas de funciones logarítmicas y funciones exponenciales. Antes de pasar a los ejercicios, voy a explicar la estructura de estas funciones. Los elementos de una función logarítmica son las siguientes. Y es el resultado del logaritmo. Log es el símbolo del logaritmo. A es la base del logaritmo y dicha base debe ser mayor a 0 y diferente de 1. X es el argumento del logaritmo y dicho argumento debe ser mayor a 0. La función logarítmica se lee de la siguiente forma. Y es igual al logaritmo en base a de x. Repito nuevamente. Y es igual al logaritmo en base a de x. La inversa de la función logarítmica es la función exponencial. Estos son los elementos. Observemos que a es la base, y es la potencia y x es el resultado de la función exponencial. Si hacemos la comparación del logaritmo con la exponencial, observamos que a es la base del logaritmo, y es el resultado del logaritmo y x el argumento del logaritmo. Realicemos algunos ejemplos para calcular logaritmos. En este caso estoy tomando ejemplos en particular, es decir, que estoy sustituyendo a la base y al argumento por un número en específico. Vamos a calcular el resultado del logaritmo en base 3 de 9. Para calcular dicho logaritmo vamos a hacer uso de la exponencial. Observemos que necesitamos tomar la base, que es 3, y vamos a encontrar un número tal que al elevar la base me dé el resultado del argumento. En este caso es 9. Ese número es el 2, ya que al elevar 3 al cuadrado es igual a 9. Por lo tanto, el logaritmo en base 3 de 9 es igual a 2. Realicemos el siguiente ejemplo. Logaritmo en base 5 de 125. Calculemos dicho logaritmo. Tomamos la base, que es 5, y vamos a buscar un número que eleve a la base de tal forma que me dé 125. Ese número es 3, porque 5 elevado al cubo es igual a 125. 5 por 5, 25 por 5, 125. Resolvamos el último ejercicio. Logaritmo en base 10 de 1000. Este logaritmo en base 10 también lo podemos llamar logaritmo decimal, y en ocasiones lo vamos a encontrar como logaritmo de 1000. Por lo tanto, cuando nos encontremos con un logaritmo en el cual no aparezca la base, está dando por entendido que es logaritmo de base 10. Al calcular dicho logaritmo, nuevamente tomamos la base, que es 10, y debemos buscar un número al que debe ser elevada la base para que me dé 1000. El resultado es 3, porque 10 al cubo es igual a 1000. El logaritmo en base 10 de 1000 es igual a 3. Otro logaritmo muy común que nos vamos a encontrar es el logaritmo natural de x, o también llamado logaritmo neperiano. Si expresamos a este logaritmo en formato o en estructura de base, es igual a logaritmo en base e de x. Pero no es muy común expresarlo así, sino como logaritmo natural de x. La inversa del logaritmo natural es igual a e elevado a la potencia y igual a x. Calculemos la derivada de la siguiente función. Y igual al logaritmo
en base 10 de 5x menos 4. Para calcular las derivadas de funciones logarítmicas tenemos dos fórmulas. La primera es la del logaritmo en base a de u, la segunda logaritmo natural de u. Para este ejercicio voy a ocupar la primera, que es logaritmo en base a de u. Analicemos la fórmula. Recordemos que lo que está dentro del paréntesis es la función a derivar. Derivada del logaritmo en base a de u con respecto a x es igual a 1 sobre el producto de u por el logaritmo de a por la derivada de u. Vamos a identificar los elementos en la función que vamos a derivar. Vamos a identificar a u, a y la derivada de u. U es el argumento del logaritmo, igual a 5x menos 4. A es la base del logaritmo, igual a 10. Derivada de u con respecto a x es igual a 5, ya que es una función lineal y la derivada de una función lineal es el coeficiente de la variable x, o solo queda el coeficiente de la variable x. Dichos elementos vamos a sustituirlo en la fórmula de derivación. Como apenas estamos ocupando dicha fórmula o apenas nos vamos a empezar a familiarizar para ocuparla, voy a usarla tal cual aparece en el formulario. Derivada de la función y con respecto a x es igual a, y voy a sustituir a y, lo que comentaba hace un momento. Lo que está dentro del paréntesis es la función a derivar. Función a derivar igual a logaritmo en base 10 de 5x menos 4. Todo con respecto a x. Lo que acabo de poner ahorita es la primera parte de la fórmula. Igual a 1 sobre u. U es el argumento del logaritmo, ya está identificado como 5x menos 4 por el logaritmo natural de a. A es la base del logaritmo, ya también lo identificamos, igual a 10. Continúa por la derivada de u. La derivada de u es igual a 5. Le voy a poner un 1 para multiplicarlo con la fracción que se aprecia allí. Continuamos. Derivada de y con respecto a x es igual 1 por 5, 5, 1 por el denominador queda tal cual, ya que no lo modifica, 5x menos 4 por logaritmo natural de 10. Y esta expresión es la derivada de la función logarítmica en base 10 de 5x menos 4. Es importante no omitir estos paréntesis, ya que me está indicando que el logaritmo de base 10 multiplica a ambos términos del paréntesis. Si alguien quiere desarrollar esa expresión, lo puede hacer, solo que va a ser una expresión más extensa. Calculemos la derivada de la siguiente función. Y igual a logaritmo en base 3 de 4x al cubo menos 10x. Nuevamente voy a ocupar la primera fórmula, ya que es un logaritmo en base 3. Voy a identificar los elementos a sustituir en la fórmula. U es igual al argumento del logaritmo, 4x al cubo menos 10x. A es la base del logaritmo, igual a 3. Derivada de u con respecto a x es igual, 3 pasa a multiplicar al 4, quedaría igual a 12. Por x a la potencia le resto 1, queda 2. Derivada de una función lineal, solo queda el coeficiente de la variable x, igual a menos 10. Ambos elementos voy a sustituirlo en la fórmula de derivación. Derivada de y con respecto a x es igual, y ya no voy a poner esta parte del formulario para que el desarrollo del ejercicio no se haga tan extensa. Ahora me voy a concentrar a lo que va después
de la igualdad. 1 sobre u. 4x al cubo menos 10x, que multiplica al logaritmo natural de a. Logaritmo natural de a igual a 3. Multiplicado por la derivada de u. Derivada de u es igual a 12x al cuadrado menos 10. Le voy a poner un 1 para multiplicarlo con esta fracción que le antecede. Derivada de y con respecto a x es igual 1 por 12x al cuadrado menos 10. No se altera, queda tal cual, ya que es una multiplicación por 1. Abajo 1 por el denominador y también queda tal cual, ya que es una multiplicación por 1. Por logaritmo de 3. Y esta es la derivada de esta función logarítmica. Continuamos con la derivada de la siguiente función. Y es igual al logaritmo natural de x. Para este ejercicio voy a ocupar la segunda fórmula, ya que la segunda fórmula es para logaritmos naturales. Analicemos la fórmula. Recordemos que lo que está dentro del paréntesis es la función a derivar. Derivada del logaritmo natural de u con respecto a x es igual a 1 sobre u por la derivada de u. Voy a identificar estos elementos en la función a derivar. U es el argumento del logaritmo, igual a x. Derivada de u con respecto a x es igual a 1, ya que la derivada de x es igual a 1. Voy a sustituir ambos elementos en la fórmula. Estamos ocupando la fórmula por primera vez y apenas nos estamos familiarizando. Voy a sustituir los elementos tal cual aparece en el formulario. Derivada de y. Y es la función a derivar, igual al logaritmo natural de x con respecto a x. Es igual a 1 sobre u. 1 sobre x por la derivada de u. Derivada de u es igual a 1. Reduzco términos y como es una multiplicación por 1, queda tal cual, 1 sobre x. Y esta es la derivada de esta función logarítmica. Continuamos con la siguiente función. Y es igual al logaritmo natural de 3x. Identifico los elementos. U es el argumento del logaritmo. La derivada de u con respecto a x es igual a 3. Sustituyo ambos elementos en la fórmula. Derivada de y con respecto a x es igual a... Y esta primera parte del formulario ya está indicado acá, ya que me está indicando que voy a derivar la función y. Ya no hay necesidad de ponerlo. Esto con el fin de que la estructura o el desarrollo del ejercicio no se haga tan extenso. Razón por la que me voy a concentrar en los elementos que hay después de la igualdad. 1 sobre u, que es el argumento del logaritmo, igual a 3x, por la derivada de u. Derivada de u es igual a 3. Le voy a poner un 1 para hacer la respectiva multiplicación de fracciones. La reducción quedaría de la siguiente forma: 1 por 3, 3, 1 por 3x, 3x. Puedo reducir términos, 3 entre 3 es igual a 1, o también podemos decir que se elimina, quedando 1, y recorro la x. Por lo tanto, 1 sobre x es la derivada de esta función logarítmica. Continuamos practicando con la siguiente función. Y es igual al logaritmo natural de 4x al cuadrado más 4x. Seguimos empleando la segunda fórmula, ya que es un logaritmo natural. U es todo el argumento del logaritmo. La derivada de u con respecto a x es igual a 2 por 4, 8x. A la variable le quito 1 o le resto 1, quedando 1, ya está indicado acá. Más la derivada de la función lineal, igual a 4.
Sustituyo a ambos elementos en la fórmula de derivación. Derivada de y con respecto a x es igual a, y me concentro en lo que hay después de la igualdad. 1 sobre u, 4x al cuadrado más 4x, por la derivada de u, que es igual a 8x más 4. Le voy a poner un 1 para multiplicarlo con la fracción que se aprecia allí. Derivada de y con respecto a x es igual a 1 por 8x más 4, queda tal cual, 8x más 4. 1 por el denominador, queda el denominador tal cual. Lo podemos dejar así, pero aquí se aprecia que tenemos factor en común. Por ejemplo, 4 y 4 está en común. Aquí el 8 no es un factor en común con el 4, pero sí es divisible entre 4. Por lo tanto, voy a factorizar el numerador y el denominador. Factorizando en el numerador, voy a sacar un 4 y dentro del paréntesis queda 2x más 1. ¿Cómo me doy cuenta que mi factorización está bien? Ya que al multiplicar este 4 por los dos elementos que hay dentro del paréntesis, debo regresar a la función original. Observemos, 4 por 2, 8, y solo recorro la variable x. 4 por 1, 4. Acá sí se aprecia que el factor en común es el 4. Voy a sacar el 4, dentro solo quedaría x al cuadrado más x. Aquí se aprecia que 4 entre 4 es igual a 1. Por tanto, esa eliminación quedaría igual a 1, y los términos que quedan es igual a 2x más 1 en el numerador, y en el denominador x al cuadrado más x. Dicho resultado es la derivada de esta función logarítmica. Sigamos practicando con la siguiente función. Y es igual a 3 por logaritmo natural de seno de 5x. Identifico los elementos. U es el argumento del logaritmo, igual a seno de 5x. La derivada de u con respecto a x es igual a, vamos a derivar una función trigonométrica. La derivada de seno es igual a coseno del mismo ángulo, que es 5x, por la derivada del ángulo. El ángulo, en este caso, esta sería nuestra nueva u. U es igual a 5x. La derivada de u con respecto a x es igual a 5. Entonces acá vamos a poner la derivada de u. Continuamos. Lo único que voy a hacer es pasar este 5 al principio de la función trigonométrica. Coseno de 5x. Si aún no estás familiarizado con las derivadas de funciones trigonométricas, te voy a dejar el enlace para que puedas despejar algunas dudas que te hayan surgido en esta derivada. Continuamos. Ya tengo los elementos a sustituir en la fórmula de derivación. Derivada de y con respecto a x es igual a 1 sobre u. Pero observemos que hay un 3 que multiplica a la función. Por lo tanto, voy a poner ese 3, voy a abrir un corchete, y en el corchete voy a poner el resultado de la derivada de la función logarítmica. 1 sobre u, 1 sobre u, que es igual a seno de 5x, por la derivada de u. Derivada de u es igual a 5 coseno de 5x. Le voy a poner un 1 para que se convierta en fracción y multiplique a la fracción que le antecede. Continúo. Derivada de y con respecto a x es igual a, puedo primero multiplicar esa expresión y al final multiplicarlo por 3, pero como son puros monomios, voy a hacerlo de forma directa. También a este 3 le voy a poner un 1. 3 por 5, 15. Y solo recorro coseno de 5x. Abajo, 1 por seno de 5x por 1 queda igual seno de 5x.
esta expresión ya es la derivada de esta función logarítmica. Si alguien quiere ocupar identidades trigonométricas para reducir la expresión, lo puede hacer. Veamos la identidad trigonométrica. Cotangente de teta es igual a coseno de teta sobre seno de teta. Aquí en este caso, teta es igual a 5x. Al ocupar esta identidad trigonométrica, este 15 sigue pasando y esta expresión, coseno sobre seno del mismo ángulo, se reduce a cotangente de teta. Cotangente, en este caso teta es 5x. Y cualquiera de las dos formas es la derivada de esa función logarítmica. Gracias por su atención, espero me haya dado a entender. El siguiente video que voy a subir es de derivadas de funciones exponenciales.